Gracias. Hola a todos, bienvenidos nuevamente, les doy la bienvenida en nombre de las autoridades. Yo soy Claudia Carral, de Actividades Académicas del Colegio Inmobiliario, y muchas gracias por participar de esta nueva charla que nos ofrece el colegio. Hoy tenemos el placer de tener la charla de Panorama Actual Inmobiliario, en donde les presento a el corredor inmobiliario y licenciado Juan Pablo Vaca, corredor, martillero y analista de mercado, junto con el corredor inmobiliario, contador público también y desarrollista inmobiliario Miguel Chejmusé, que también es asambleario, es representante asambleario del colegio. Y hoy, como les dije, tenemos el placer de presentar esta nueva charla y nos va a moderar en esta oportunidad la representante asamblearia y corredor inmobiliario Alejandra Vela, y los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al colegio. Hoy tengo el honor de presentar una charla muy especial en nuestra querida casa, el Colegio Inmobiliario. Dos grandes referentes del rubro, aquí el licenciado Juan Pablo Vaca, corredor inmobiliario, martillero público y judicial, consultor inmobiliario, docente, licenciado en comunicación, especializado en marketing, y Miguel Chejmusé, corredor inmobiliario, contador público, desarrollador, embajador de paz, nos brindarán un valioso pantallazo del panorama actual, tanto a nivel país como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una oportunidad única para informarnos, compartir miradas y seguir creciendo en esta profesión que tanto amamos. Muchas gracias. ¿Comenzamos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente. La idea de hoy es una charla entre colegas, poder hacernos tiempo para saber cuál es el contexto, dónde estamos parados. La idea es ser más profesionales, poder tomar mejores decisiones, y para eso necesitamos información y respaldada en datos duros y entender lo que pasa en la actualidad del mercado. Esta primera parte de la charla vamos a tocar un contexto general. Juan Pablo es especialista en lo que es interior del país, en las grandes urbes, y yo, me dedico a la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a cambiar miradas para podernos ver qué está pasando. Déjame antes saludar a todos, agradecer la invitación. Para mí es un placer estar en este escenario con semejantes personalidades re importantes en el sector. Así que eso, hacer énfasis en el agradecimiento y un orgullo estar hablando del interior acá en la cuna inmobiliaria de Argentina. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. El tema de préstamos hipotecarios lo vamos a tocar sin profundizar demasiado, porque después la colega Patricia Bozo va a hablar del tema. La realidad es que los préstamos hipotecarios, cuando se lanzaron en mayo del año pasado, teníamos muchísima expectativa, pero el contexto económico no ayuda demasiado. Estamos saliendo de una inflación altísima y de mucha incertidumbre. Veníamos del tema de los UVA, la etapa de Macri, que mucha gente no la pasó bien. Entonces se quedó con una herramienta que es buena, que es muy buena, se quedó un poco asustada. La realidad es que hoy nuestra actualidad en hipotecario es otra. Hoy tenemos un tipo de cambio estable, que esperemos que sea estable por los próximos años. La realidad es que un crédito hipotecario son por lo menos 4 o 5 mandatos presidenciales, lo cual lleva incertidumbre al tomador, pero en este contexto es mejor, antes que pagar un alquiler, poder pagar la vivienda propia. Eso es lo que hay que transmitirle siempre a los clientes. Un alquiler, no digo que sea plata perdida, sino que es plata invertida en un hogar, pero puedes tener un bien propio a lo largo del tiempo. El crédito UVA sabemos que se ajusta el capital, se indexa por UVA y que además tenés una tasa de interés. Las tasas de interés que se aplican sobre el capital ajustado hoy están siendo un poco altas porque hay muy pocos pesos en el mercado, están faltando pesos. De hecho, los bancos los últimos días están cambiando las condiciones. Ellos prefieren prestar más personales o tarjeta de crédito que un hipotecario que requiere transformación de plazos. Son préstamos muy largos que los tienen que encajar contra lo que es un plazo fijo a 30 días, por ejemplo. Eso requiere mucho esfuerzo
organizacional y financiero. La realidad es que hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires, no sé, Juan Pablo, con 1000 hipotecas por mes. Te quería sumar, Miguel, que me parece importante lo que vos marcabas, que a la hora de pensar en crédito hipotecario, compararlo con la alternativa de alquiler, ¿no? Porque muchas veces uno escucha en medio en general si es conveniente sacar un crédito UVA y lo analizan solamente lo financiero. Siempre uno tiene que analizarlo si la alternativa es el alquiler. Después, remarcar que siempre es mejor que haya crédito hipotecario. Después vemos si está mejor o peor, pero el hecho que haya, como cualquier país normal del mundo, eso es para remarcarlo. Y sobre las tasas, que si bien, como bien indicó Miguel, están subiendo, si uno ve ahí entre líneas, lo bueno es que hay mucha demanda para sacar los créditos, porque motivo por el cual los bancos tuvieron que elevar las condiciones para entregar los créditos fue porque se anuló ese prejuicio que había después de supuestamente mala experiencia en los créditos UVA anteriores, que mucha gente no iba a querer sacar los UVAs, pero evidentemente la realidad mostró lo contrario. Y para hacer ahí un ping-pong con el interior, en Córdoba en particular, donde yo estoy ahora, digo ahora porque yo viví muchos años en Buenos Aires, trabajé acá en grandes empresas multinacionales siempre de este rubro y volví a Córdoba en la pandemia. Pero fíjense que allá había una burbuja inmobiliaria porque el crédito local era promovido por el Banco de Córdoba a tasa fija y con los beneficios muy por arriba, para bien, de lo que estaba en el mercado en general y más acá en Buenos Aires. Hubo un boom de ventas, una burbuja realmente, antes que salgan los créditos acá en Buenos Aires, a nivel también nacional, durante la presidencia de Milei el año pasado. Antes de eso, porque estos créditos que yo le comento empezaron en el 21, el boom fue impresionante de compras, de un ticket promedio de unos $80.000 o $100.000, que es lo que vale un lindo departamento, para poner una referencia, Barrio Nueva Córdoba, que sería su similar con lo que sería acá Palermo. Así que bueno, después, como era natural, frente a la gran demanda, tuvieron que cortarlo. Pero yo remarcar lo positivo que es sacar crédito hipotecario, en general, cualquiera sea la circunstancia, y uno como inmobiliario tiene que promover eso, porque siempre, como decía al principio, la referencia es el alquiler. Y lo último para cerrar, así continúas Miguel, cuando uno hace la comparación con los anteriores créditos UVA, si bien cada caso es un mundo, ¿no? Uno cuando tiene que aconsejar de sacar un crédito o no, uno no puede emitir un único mensaje, depende de la situación en particular. Entonces, la idea es no tanto si conviene, sino si a vos te conviene. Pero digo, en esa lógica, previo al desarrollo de los actuales créditos, teníamos la referencia de los créditos UVA anteriores. Y ahí el gran déficit del mercado que perjudicó, en los números no tanto como se habla, pero algo perjudicó, porque si bien las cuotas subieron un montón en esa época, también los alquileres hicieron más o menos los primeros años la misma curva hacia arriba, pero el driver, como se dice en el mercado, que perjudicó en su momento en los primeros años fue que los precios estaban en picos históricos, estaban carísimos, desde los últimos 20 años eran picos para arriba, y ahora en cambio estamos con el escenario inverso en ese sentido. Entonces, el primer punto para tener en cuenta si conviene o no sacar un crédito hipotecario es ver la medida histórica de los valores. Después, obviamente, viene la capacidad adquisitivo del sueldo argentino en dólares, hay que verlo de esa manera, entre otros factores. Pero yo, para hacer un pequeño cierre, después seguimos obviamente con el primer ítems, para mí, teniendo en cuenta la realidad argentina, estos créditos son buenos y tengan en cuenta algo más, los créditos a nivel PBI representan acá el 2 o 3%. En países como Chile superan el 80%, uno se va a mismo Paraguay, Uruguay, el 50%, o sea, la capacidad de crecimiento que hay todavía en este sentido es impresionante. Así que es un tema para tener en cuenta, ¿no? No, 100% de lo que dijo Juan. El problema fue la baja de los precios de las propiedades, un 30% en los últimos 3 años, desde el pico 2018. Entonces vos tenías un capital que se ajustaba por UVA
y un valor del inmueble que se estaba dando. Entonces vos, al momento de hacer los números, decías, si yo vendo la propiedad que tengo, no puedo pagar el préstamo que tengo tomado. Ese fue el mayor problema que teníamos en ese momento. Igual, paradójicamente, muestran las estadísticas que el porcentaje de morosidad fue ínfimo. Ínfimo. En conclusión, lo que dice Juan Pablo es 100% de acuerdo. Las ventanas de crédito en la Argentina son breves, hay que aprovecharlas. De hecho, la gente más joven es la primera ventana que por ahí que tiene de crédito que puede llegar a sacar. Hay que tener ahorro previo. La juventud no está acostumbrada porque la verdad que no se puede ahorrar. Vos que puedes ahorrar antes $30, $40 por mes, te lo gastabas. Hoy con el dólar atrasado como está, no le gusta que digamos atrasado a Milei, pero está atrasado. La realidad es que puedes ahorrar $500 por mes, una persona normal, media, y ya estás ahorrando en un año, 2 años, juntás un 15-20% del valor de la operación y puedes acceder. Hoy el horizonte está cerca. Ese punto me parece clave, ¿no? Cómo si uno ve la parte buena para el mercado inmobiliario de lo que es el sueldo en dólares de los argentinos, casi se duplicó más, según cómo lo mire uno. Se duplicó en RIPTE. En relación a estos últimos años. Si bien es cierto que todo subió en dólares, hasta el café, si vos lo medís en dólares, pero bueno, también es cierto que cualquier familia a la hora de priorizar los gastos se enfoca en lo que es la vivienda, entre otras cosas, entre otras pocas cosas, ¿no? Así que el hecho que suba el sueldo en dólares es muy positivo en este sentido, ¿no? Los créditos. Bueno, después créditos va a seguir hablando Patricia Bozo, va a profundizar en las líneas y otro tipo de información. Juan, ¿querés que hablemos de la regulación de activos que hubo el año pasado? Bien. Que sigue vigente, todavía ya está terminando. Hubo una primera etapa que vio un blanqueo en efectivo bastante importante. Sabemos que las personas que blanqueaban hasta $100.000 tenían 0 costo y montos superiores, costos bajos. Conclusión, se blanquearon más de $20.000 millones, haciéndolo, simplificando, no es tan así, pero simplificándolo, tenemos 200.000 personas con $100.000 en el bolsillo. ¿Sí? Con lo cual, gran parte puede ir al mercado inmobiliario, gran parte no, gran parte quedó de vuelta en caja de seguridad, pero tenemos un porcentaje importante que puede justificar el aumento que estamos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires, no sé, en el interior, me contará Juan Pablo, respecto a las escrituras formalizadas todos los meses. Y a mí me parece positivo siempre mirarnos al espejo y aprovechar estas ventanas de oportunidad que presenta el mercado, ¿no? Porque a veces pasa que frente a una noticia positiva para utilizarla, nosotros mismos tiramos energía negativa y eso impide que la gente se prenda, ¿no? Lo bueno que en este último blanqueo, como decía Miguel, fue histórico la recaudación, era entre las condiciones para que el modelo actual avance, entre las pocas condiciones era que tenga éxito con el blanqueo y realmente fue así. Y bueno, es algo que seguramente, como ustedes sabrán, la noticia actual está dando vuelta en ese sentido, pero a no sorprenderse que siga este tipo de ventana de oportunidad. Dejando de lado cuestiones morales, uno tiene que ser inteligente y aprovechar lo que te presenta la economía, básicamente. Si viene un cliente con dinero para comprar y en ese marco está dentro de lo que le permite la ley del momento, bueno, aprovechar y atenderlo al cliente. ¿No? Y eso creo que va a seguir este tipo de noticias, si querés, que son conflictivas o prestan al debate, pero bueno, uno entiende que hay que aprovecharlo, ¿no? Juan, la salida del cepo de personas humanas, ¿cómo fue el impacto a tu criterio? ¿Fue beneficioso? La verdad que primero reconocer que este gobierno sorprende en algunas medidas, porque nadie se lo esperaba, salvo que acá alguien levante la mano y diga yo me lo esperaba, yo la vi, pero creo que fue algo sorprendente, que si bien es un cepo que se sacó parcialmente, porque las empresas o los grandes entes económicos todavía no compran libremente, pero sí lo hizo, como bien indica ahí, a las personas humanas. Si bien es muy reciente esta noticia para analizar cómo impacta el mercado inmobiliario, yo creo mucho en las expectativas, ¿no? Que mucha gente que estaba con dudas si invertir ahora o no, hacer tal o hacer alguna venta o no en particular, yo creo que lo positivo fue la expectativa, es como que tiró más energía positiva a nuestro ambiente. Yo en las últimas charlas que daba, marco al final como un semáforo para ver las luces verdes que tenemos en el mercado, las rojas y las amarillas, y siempre en la roja estaba el cepo, porque era algo que, quieras o no, impide que este mercado avance. Y algo no menor, acá las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires muestran que históricamente con cepo las ventas mensuales eran en torno a los 3.000 promedio al mes con cepo.
Ahora, las últimas mediciones con cepo superaron ya las 6.000 al mes en promedio. Entonces ahora sin cepo es como que la expectativa a futuro es muy positiva, ¿no? Y sí, la verdad que nadie entra donde no puede salir. Hoy estamos recibiendo de vuelta consultas de gente del exterior. De hecho, las consultas en los portales, cuando vos ves de dónde vienen, se incrementó bastante de España y de Estados Unidos el nivel de consultas. La realidad es que la salida del cepo ayudó mucho con el tema de las operaciones bancarias, con los créditos. Veníamos de un dólar MEP de 1.300 y pico, gente que estaba por escriturar, y la realidad es que al pasar a tomar el dólar oficial más bajo, se han ahorrado 5.000, 10.000 dólares por operación. Hablamos de operaciones chicas, no tan grandes. Con lo cual, a nivel inmobiliario, es muy beneficioso. Y la verdad es que los primeros días en la inmobiliaria hemos tenido pocas consultas. Es como que tuvimos un parate una semana respecto a las consultas de los portales. Y después se reanudó normalmente. Fue eso lo que nos pasó. La primera semana nos llamó la atención la baja de consultas. Pero después normalmente estamos yendo con un volumen muy importante. No sé vos, Juan, ¿cómo lo estás viendo? No, y también marca que esas semanas, los días previos a que se informó la salida del cepo, no sé si ustedes se acuerdan de que había 1000 rumores de la economía, que el dólar se iba a disparar, porque estaban en esos días en proceso el acuerdo con el FMI. Y por la ley de Guzmán tiene que pasar por el Congreso para que lo aprueben y recién ahí. O sea, es como que lo que produce eso, si uno ve el vaso medio vacío, es que en el medio de una negociación vos tenés que informar lo que supuestamente vas a hacer. Entonces ahí entran a jugar los mercados y ahí entran a jugar los intereses y demás. En cambio, si esta ley no hubiera estado, se mantenía todo en secreto y el día 1 informaban el acuerdo con el FMI y se evitaba esa incertidumbre, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de que había versiones de todo tipo. Yo creo que también influyó en los parates, eso que vos bien comentás, Miguel, esas semanas de incertidumbre fuerte que se vio hace poco, ¿no? Bueno, respecto del tipo de cambio, inflación, tasa interna de retorno, vamos a tocarlo por arriba para no aburrirlos. La realidad es que todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos del tipo de cambio y la inflación, van muy de la mano. Estamos viendo en el mercado financiero una modificación de las tasas de retorno. El año pasado fueron muy altas, con lo cual la competencia del sector inmobiliario son las inversiones financieras, que tienen ventajas y tienen contras. Esto igual lo charlaremos al final de la conversación, pero la realidad es que una persona que puede invertir en una obligación negociable, que tiene mayor liquidez que un inmueble, si tiene una tasa de retorno alta, a veces se anima a hacer eso. Hoy la verdad que bajó mucho la TIR y están pasando los inversores al sector inmobiliario. Lo estamos viendo en parte en los desarrollos de preventa. Por más que parece que el metro cuadrado de pozo está alto, la foto parece alta, eso es una película. Uno tiene más de 100 rubros que compra en una obra y es una obra de 24 o 36 meses, con lo cual el promedio de la película es lo que te da el valor del metro cuadrado real. ¿Vos cómo lo ves el tema del tipo de cambio? El tipo de cambio, yo hace poco le consultaba a unos amigos y transmito acá la consulta. Si yo tuviera acá $1, ¿ustedes me lo comprarían a 4.000 pesos? No. Bueno, en noviembre del 23 hubo boom de compras de dólares y si vos trasladás ese precio y lo actualizás por inflación, hoy sería aquel dólar de 4.000 pesos. Entonces, es una manera de, digamos, sorprenderse de cómo cambió el mercado en este ámbito, ¿no? Lo que respecta al tipo de cambio. Después, como dice Miguel, hay que ver si está atrasado o no. Bueno, hay diferentes escuelas en ese sentido. Algunos dicen que está atrasado, otros te pueden responder, pero si no hay cepo, supuestamente, entonces es libre, entonces está en el mercado actual. Si querés, Miguel, peleame un poco, a ver. No, la verdad que cepo hay. El cepo que se levantó fue para personas humanas que tienen poco volumen de operatoria. La realidad es que una persona humana que tuviera mucho dinero y hace una operación muy grande, enseguida la están llamando, no sería tan fácil. Cuando liberan el cepo de las empresas, de las personas jurídicas, ahí nos vamos a dar cuenta realmente cómo está el dólar. Hoy no sabemos. El que dice que sabe cómo está el dólar a fin de año es un chanta. Esa es la realidad. No, y muy cortito con respecto a la inflación, realmente fue el factor clave por el cual este modelo sigue funcionando y mantiene el apoyo de la mayoría de las personas. Cualquier encuesta que uno vea, el porcentaje, la visión positiva al
modelo actual ronda el 50% y es clave la baja de la inflación. Recordemos que veníamos de 200% allá por el 23, que si esa tendencia seguía, íbamos a ir al precipicio literalmente, ¿no? Entonces, el cambio de modelo, el principal factor a tener en cuenta es el cambio de inflación, porque, a ver, seguramente los que tienen menos de 40 años en su vida activa laboral nunca vivieron sin inflación. Para muchos sub 40, lo normal es tener inflación. Entonces, estar en un escenario con poca inflación, es verdad que uno te puede responder, no, pero la actual sigue siendo alta si lo comparas con Uruguay, está bien, pero si lo comparas con Argentina hace poco, es bajísimo. Y seguramente, si bien las proyecciones a veces son complicadas, todo da para que siga hacia la baja y eso evidentemente va a transformar el país. No digo, cada uno va a evaluar para bien o para mal, pero estamos yendo hacia otro modelo en todo sentido, ¿no? Sí, es un momento, a mi entender, de capitalizarse y de cuidar el patrimonio de las personas y de las familias y de las empresas. Hay que estar atentos, resguardar el patrimonio. Estamos en año electoral y vamos a ver a fin de año cómo se ajustan las variables porque va a haber modificaciones seguro. Esto no va a seguir así mucho tiempo. Entonces, tomen crédito hipotecario, el que pueda comprar una propiedad, tome la decisión de comprarla ahora, que va a comprar más metros que mañana. O sea, seguramente va a ser así. Y lo clave, Miguel, en relación a esto último es que todo subió en un porcentaje de 50% para arriba en dólares, menos los inmuebles. O sea, es el único activo de que se mantiene con un precio atrasado. Históricamente, si uno lo compara con otros activos de la economía, como las acciones, la bolsa y demás, siempre los inmuebles es como que el comportamiento del precio es más pesado, ¿no? Las acciones se disparan, todo lo del ámbito financiero, y históricamente está demostrado que el precio del inmueble va en ese camino más lento. Y lo mismo al revés. Entonces, está todo dado y los números lo demuestran que estamos en precios bajos a nivel histórico, ¿no? Así es. Así, Juan, bueno, ahora voy a empezar con la parte de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora me siento. No. Te voy a hacer trabajar. Te invito a que te quedes charlando con nosotros. La realidad, los datos que le vamos a pasar ahora provienen de la Comisión de Estadística del Colegio Inmobiliario. La realidad es que trabajamos con datos duros. Datos duros son aquellos que son verificables y cuantificables, ¿sí? Trabajamos con estadísticas, relevamos datos de organismos oficiales, hacemos encuestas entre los matriculados. O sea, trabajamos con datos demostrables. No, y Miguel, yo te sumo porque estoy muy inmerso en lo que es la información, que a veces los colegas la malinterpretan como algo aburrido, no, pero a mí me interesan las ventas y demás. Bueno, yo te aseguro que esto es la mejor forma para captar clientes nuevos. Es la mejor forma, porque si vos a la hora de intentar esto mismo, ¿no? Captar una propiedad, te sentás con el dueño, le explicás una tasación, por ejemplo, después te vendés vos como inmobiliaria, la diferencia que puedes hacer con el propietario es demostrar que vos tenés información de mercado. Así que, si bien soy poco objetivo porque realmente soy un convencido de esto, pero la mejor forma de vender es estar bien informado. Bueno, pasamos directamente a los datos duros. Esto es parte del informe que publicamos. Respecto del tema alquileres, desde la entrada en vigencia del decreto 7023, en diciembre del 2023, la oferta de vivienda en alquiler se multiplicó y se mantiene estable. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos aproximadamente 15.000 inmuebles, tanto departamentos como casas como PHs, en alquiler. Es una oferta más que suficiente para satisfacer la demanda. Vencen aproximadamente 12.500 contratos por mes en la Ciudad de Buenos Aires, 8.500 se renuevan, la gente no rota tanto como se cree, y el resto va a buscar dentro de los 15.000 inmuebles que hay en oferta, con lo cual la demanda está muy satisfecha. ¿Vos, Juan, tenés alguna cosa que te interese puntualmente? No, siempre me acuerdo cuando estuve acá yo en Buenos Aires, del 2008 al 2020 más o menos, cómo se mantiene la tendencia respecto a las zonas de mayor demanda, ¿no? Si bien hubo un intento de reflotar el sur con Parque Patricio y demás, pero bueno, es, a mi entender, la cuenta pendiente, ¿no? Aprovechar todo el territorio, ¿no? Y uno lo puede ampliar al interior, pero bueno, ese como primer análisis. No, está muy bien, y aparte hay zonas que son bastante más baratos los alquileres, Villa Soldati, zona sur. Hay zonas como Barracas o La Boca que creció bastante el valor locativo y la rentabilidad de esos barrios
es alta, porque como el valor de compra es bajo en dólares, si tenés una rentabilidad parecida, quiere decir que la rentabilidad es alta. El valor locativo para vivienda, en términos reales, bajó un 34% desde que está vigente el decreto. Ahí todos me saltan a yugular, digo, pero muchacho, en términos reales. No quiere decir que nominalmente no haya subido el alquiler. Lo que pasa es que subió en menor medida que el resto de los bienes y servicios de la economía. ¿Está bien? Está bien que el salario también está un poco retrasado, pese a que mejoró bastante. Por eso algún inquilino te va a decir, no, me cuesta pagarlo. Sí, pero no es porque el alquiler esté caro, es porque tu salario todavía no recuperó lo que tiene que recuperar. No, y aparte de un mercado que en su momento con la ex ley de alquileres estuvo distorsionado al por mayor, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta de dónde venimos. Hace poco en Córdoba se renovó un alquiler que venía con la ley vieja y se alquiló el precio actual, 300.000 pesos. ¿Saben cuánto pagó el mes anterior? 50.000 pesos. O sea, es un mercado el anterior que era realmente un desastre. Una locura, y encima se horrorizan, porque si yo pagaba, claro, no lo puedo pagar. Lo comparan, pero me subí de 50 a 300. Y bueno. Exactamente, bueno, y el ISL también, los contratos que eran con ISL, que ahora se está acomodando a la baja, hubo un lapso de un año que estaba mucho más alto que el IPC. Entonces, cuando llega la actualización, hubo algún caso, no muchos, que les convenía al mercado a buscar un inmueble nuevo que seguir pagando ese contrato con ISL. Esa fue la realidad, Guido. No sé, Juan, qué pasa en el interior. Sí, es igual, y remarcar que los hechos demostraron que el libre acuerdo entre las partes beneficia a los dos, ¿no? A veces no hay que meterse, digamos, un tercero a regular este mercado porque está demostrado que fue negativo, especialmente para los inquilinos, porque si bien tuvieron una ventana de beneficios, después cuando quieren renovar se le va para arriba el precio, ¿no? Y es que fue una ley, como decía Armando Pepe, equitativa para todos. Todos por igual perjudicados. Ninguno se salvó, nadie. La rentabilidad del alquiler, Juan, mirá qué punto importante. Bueno, la rentabilidad siempre cuando uno lo compara con otras ciudades del interior, allá se da la paradoja que en general es más que acá en Buenos Aires, ¿no? Porque obviamente los tickets promedio de venta son inferiores, pero los alquileres son similares si uno compara barrios afines, por ejemplo, como decía recién, Nueva Córdoba, Palermo, la zona de centro en Rosario, lo mismo la zona de norte sería de Santa Fe, bueno, Salta capital y demás. Eso es algo que se mantiene históricamente poco promovido por los del interior, digamos, ¿no? A la hora de atraer a los inversores. Y bueno, ahora uno está más, si bien cuando uno habla de esta rentabilidad, obviamente viene mejorando comparando con hace pocos años atrás, pero bueno, todavía está lejos de la ideal. Por ejemplo, en los 90 rondaba casi el 10%, y ahí sí realmente era competitivo a nivel mercado. Pero bueno, uno siempre tiene que comparar de dónde venimos, no solo en tema rentabilidad, sino en todos los temas. Pero también es cierto que hay una idea que a veces yo la critico un poco, porque cuando uno habla de la demanda, ¿no? Si realmente en cantidad hay inversores o es el particular que compra por necesidad. Sí, ahora igualmente en la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo que estamos pasando de un mercado de consumidor final a uno de inversor. O sea, están apareciendo de vuelta los inversores para renta. El alquiler es un negocio de renta y de capital, ¿sí? Más allá de la utilidad bruta, que está en el 6%, que es muy buena hoy, justificada en parte por el tema del tipo de cambio, seamos realistas. Cambia el tipo de cambio y por ahí cambia totalmente lo que es el monto de rentabilidad. Pero se está revaluando el capital, o sea, están subiendo los precios del metro cuadrado. Entonces vos si sumás la rentabilidad más el capital, es más que interesante comparándolo con el mercado financiero que tiene mucho mayor volatilidad. Entonces, mucho inversor está volviendo al inmueble y está volviendo a la preventa. Aparte que lo paga en cuotas, lo paga en pesos, bueno, un montón de beneficios. La rentabilidad es bruta. Veníamos de una rentabilidad del 2% hace un año y medio. Eso sí que era una rentabilidad magra, totalmente magra. El mercado de alquileres es casi el 15% del mercado total de oferta que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se publican en la Ciudad de Buenos Aires 105.000 inmuebles, ¿sí? A la venta, del cual 70.000 inmuebles son departamentos. Estamos hablando ahí a la venta.
Una cosa que no dije del CUR, que me olvidé, lo voy a decir ahora, perdón por la desprolijidad, pero es importante. Una recomendación muy grande, todo aquel que venda lotes, por favor, retase los lotes. Después de la modificación del CUR, hay lotes que se vieron perjudicados y otros beneficiados. Si mantenemos un stock, es muy probable que no esté bien valuado y quedemos mal con los clientes, etc. Si bien un desarrollista lo quiere comprar muy rápido, está barato. Sospechen. Son rápidos. No, y yo te agrego en relación a los lotes que daría para horas, pero muy cortito. A veces uno relaciona el lote para el desarrollista, que obviamente cuando hay más demanda, ¿no? Pero yo creo que se viene una tendencia de escasez de buenos locales para alquilar. Entonces no descartar análisis mediante ofrecer lotes a los grandes retailers del mercado que no encuentran una buena ubicación y la alternativa que están manejando, yo lo sé por casos muy cercanos, son o compran ellos y lo construyen o te alquilan el lote a larguísimo plazo y construyen ellos el inmueble. Hay que a veces buscar ese plan B y no solo quedarse con tengo un lote para desarrollista, dependiendo la ubicación, ¿no? Obviamente. Bueno, acá tenemos la diferencia entre locales y oficinas, lo que está en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de ofertas, siempre estamos hablando. No, yo, Miguel, ahí te sumo en el tema oficinas, en lo que es la categoría Premium o AAA o A+, que se le dicen, o los Green Building, las de mayor categoría, pasa un poquito lo contrario. Obviamente que ahí está todo incluido y es cierto, obviamente, que hay mucha oferta, pero si vos te focalizás en el target más alto, se da la paradoja que hay muy poca oferta para las grandes empresas que te alquilan grandes oficinas. Si uno lo compara con los países limítrofes, estamos un 40% abajo, ¿no? Y lo que es interesante para tener en cuenta que los desarrollistas que están apostando a ese submercado chiquitito de oficinas premium cada vez son más y la proyección de los metros cuadrados futuros va hacia arriba, ¿no? Eso es interesante para analizar a futuro, porque ese submercado, para ingresar ahí, las barreras son muy altas, se requiere mucho dinero, conocimiento, etcétera. Y bueno, hace poco una empresa corporativa alquiló un edificio entero sobre Libertador. Entonces ahí tenés una tendencia muy clara de que los grandes jugadores del real estate están apostando fuerte a largo plazo en este país, ¿no? Para tener en cuenta. Y sí, porque tiene muy poca vacancia y tiene alta renta, más allá que las inversiones son fuertes, como dijo Juan Pablo. Bueno, acá vamos a analizar un poquito. Tenemos por un lado la evolución del salario medido en RIPTE. RIPTE es el salario registrado con ciertos topes, o sea, hay topes de el monto no imponible para el SUS, para los aportes, es el tope del RIPTE, con lo cual es engañoso porque puede haber salarios más altos, pero se contempla hasta el tope. El RIPTE, medido en dólar MEP, que es como lo venimos midiendo desde el 2023, miren la curva, lo que es la curva de crecimiento. Casi se duplicó, como dijo Juan Pablo, en dólares el salario. Está bien que hay inflación en dólares y la plata nos rinde poco. Está bien, porque hay inflación en dólares. Pero el salario, simultáneamente con el volumen de escrituras, de este lado tenemos las escrituraciones formalizadas en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una tendencia alcista. De hecho, que las escrituras, hoy estamos en un promedio anual de 4.996 escrituras. ¿Es un numerazo? No. Pero a como veníamos es un buen número. Es muy interesante. Y de esas, el 20% se están haciendo con crédito hipotecario hoy. Lo positivo de eso es que los aspirantes a sacar un crédito hipotecario son muchísimos, ¿no? Como que hay lista de espera para que los bancos analicen si aplican para tal o cual crédito, ¿no? O sea, por ese lado es el vaso medio lleno. Y para mí, daría para largo, ¿no? Pero este dato, para mí, si uno tiene que elegir un dato para observar y proyectar qué pasará con el mercado inmobiliario, es el salario en dólares promedio del argentino, ¿no? Es decir, la capacidad de compra, si uno lo traslada al sector inmobiliario, de porcentaje de ladrillo de un inmueble. Históricamente, cuando el salario baja, después los precios bajan y viceversa. Habrá mil explicaciones, pero es un dato duro que realmente pasa. Daría para largo, pero bueno, lo quería marcar. Vos como en el interior, Juan, ¿cómo estás viendo el volumen de escrituras? Está bastante estable últimamente, tanto en Córdoba en particular, en Rosario, Mendoza, que son las tres ciudades que uno más sigue, se mantiene estable de principio de año.
Pero lo que llama mucho la atención es lo publicado, ¿no? Hay muchísimo. Entonces, me parece importante en la situación actual, cada vez es más relevante la importancia del intermediario. Y ahí tenemos que elevar la vara con información, entre otras aptitudes, para que realmente podamos influir en el mercado, igual en los propietarios, para limpiar un poquito todo esto, porque si no se distorsiona mucho, ¿no? Está muy bien lo que decís, es importante tasar bien, correctamente, es importante trabajar con exclusividad, es importante cobrar honorarios, hacernos valer como profesionales. He visto casos de gente que trabaja sin autorización, que no hace valer los honorarios, después no lo vende y otro corredor sí, hace firma de autorización como corresponde y cobra honorarios. Quiere decir que el dueño, el propietario, está dispuesto a pagarlos. El tema es que no nos valoramos nosotros mismos a veces. O sea, tasar bien y con exclusividad y con autorización y cobrando honorarios. Eso es lo ideal. No, y entender que el negocio no es acumular stock. Nuestro negocio es vender. Entonces, más vale tener 10 propiedades en exclusiva bien tasadas y no una cartera de 50. 100% de acuerdo. Cantidad de escrituras, bueno, el último mes, que es el último dato que tenemos actualizado, son 4.447 en marzo. Dan bien los números interanuales e intermensuales. Esto nos indica que la absorción del mercado está en un 4,52%. Esto parece un dato menor, pero es muy importante, porque si vendiéramos toda la cantidad de stock que tenemos y no se repusiera el stock, tardaríamos 22 meses en vender todo el mercado. Eso nos orienta cuando tenemos que hablar con un propietario y dice, che, ¿cuánto voy a tardar en venderlo? Y bueno, más o menos veamos cuánto es el nivel de rotación de las unidades. Si está en precio, está en buenas condiciones y el mercado acompaña un poco. ¿Vos, Juan, en el interior lo ves así más o menos también? Sí, allá hay zonas muy puntuales que hay mucho movimiento. Desde ya los barrios cercanos al centro y algunos allá, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, que la gran cantidad de ofertas son departamentos, en el interior en general y bueno, en Córdoba en particular, desde ya que tenés el porcentaje de departamentos, quizá el 25 o el 30%, después tenés casa, lote, bueno, con todo lo que uno puede encontrar allá. Entonces depende mucho el submercado que uno habla, lo que varía, pero desde hace ya, te diría, de la pandemia, después cuando se empezó a flexibilizar, hay una demanda muy activa del ticket tipo de la clase media. Allá en Córdoba, para vivir en un barrio calidad estándar, para estar en una casa con $80.000 te ubicás. Ese movimiento, la verdad que se mantiene estable desde hace bastante y es creciente, es muy interesante. Y los departamentos, como allá, bueno, en general, ¿no? Depende de cada ciudad, pero tenés el gran motor que promueve el desarrollo inmobiliario y por lo tanto la compra y la renta fácil, entre comillas, es la cercanía a las universidades. Pasa en La Plata, bueno, en Córdoba, bueno, principalmente, bueno, también hay algo en Rosario. Eso también motoriza mucho el mercado y son burbujas inmobiliarias que realmente están muy activas. Y bueno, adelanto una de las ideas que yo le quería transmitir, ya que estamos hablando, la gran diferencia del ticket de venta, como dije recién, uno lo alquila a precios similares a Buenos Aires, pero allá te sale un 40% menos. Para poner un ejemplo, ¿a cuánto alquilan un departamento acá en Palermo de 2 ambientes? ¿Cuánto está el alquiler más o menos? Y más o menos 600.000 pesos. 600. ¿Y cuánto sale ese departamento? 120.000. 120. Mira. ¿Comparten esos números? Bueno, ustedes en Córdoba tienen ese mismo alquiler con la mitad. No te desanimes, Miguel, seguí hablando. No, bueno, pero tenemos operaciones cruzadas, igual colaboramos. Botón rojo para Juan Pablo Vaca, desaparece. Un punto para mí. Bueno, ahora pasamos un poco, también es bueno analizar siempre qué está pasando en los diferentes portales. Por supuesto que lo más importante es Cavaprop, que es el de la institución, pero en el promedio de portales estamos viendo que las consultas mes a mes siguen bajando. En algunos meses, este mes bajaron bastante. La gente está buscando propiedad aproximadamente entre 6 y 7 minutos por búsqueda. Cuando está en el transporte público, mira, busca. En las casas a la noche, por ahí son más largas. Y mira aproximadamente 6 avisos cada vez que mira. O sea, hace un tic, 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 mira un aviso, sale, no está bueno y se va.
La realidad es que, y la gente que busca básicamente es entre 25 y 44 años. Oficinas. Estamos en 4.000 y pico de oficinas también en venta en la Ciudad de Buenos Aires. No, yo comentar rápido que el ámbito del retail para mí es uno que va a cambiar cada vez más. Yo creo que aquellos que empezaron porque era un mundo de oportunidad con los comercios de cercanía, o sea, en la pandemia y a posterior cuando se empezó a flexibilizar, yo creo que el cuello de botella del gasto va a ser cada vez más difícil para mantener esos locales, porque como todos sabemos están quitando los subsidios y demás. Y eso por un lado, ¿no? Y por otra parte, el crecimiento de las cadenas comerciales que van a cada vez abarcar más en este sentido, así que para mí es para observar ese nicho, ¿no? Y quería comentar brevemente en relación a los portales. Es muy interesante meterse en cómo conviene publicar, qué foto conviene poner, porque hoy por hoy lo bueno es que se mide todo. No es como quizá antes, me acuerdo cuando uno publicaba en el diario, que uno ponía dep de un y eran para que entre todo. Era cara a la línea. Era cara a la línea. Y hacer la guardia el domingo. En cambio ahora está todo medido y uno puede comprobar qué tipo de título atrae más a la gente, qué tipo de foto. Por ejemplo, nosotros también hicimos un estudio interno y claro, nos topamos que la mayoría, el título que ponía era lo que el usuario ya había filtrado. Por ejemplo, si uno pone departamento en venta, no pongas eso como título, porque ya la persona hizo clic en departamento, hizo clic en venta. O sea, pone un título que llame mucho la atención. Y lo mismo las fotos. La mayoría pone qué tipo de foto uno pone. La de portada, perdón, el frente de la casa o el frente del edificio. Pero quizá como el usuario pasa así con el celular todas las alternativas, quizá en vez del frente de la casa, si vos crees que el gran atractivo de ese inmueble es el hogar que tiene, con el piso de mar, bueno, lo que sea, poné la primera foto para que llame mucho la atención. Y también esto de animarse a transmitir sensaciones en el título, no solo características, ¿no? Donde estarás con tu familia, el título. ¿Por qué? Porque ya la persona puso casa, venta, zona norte, 3 dormitorios. No pongas eso de título. Y lo último que me pareció muy piola, yo la verdad que no lo tenía en cuenta, era cuando uno escribe un texto en un aviso, evitar que sea literalmente un texto de punto seguido, porque la gente está con el celular y lo que hace es ir para arriba. Entonces te conviene mucho más poner frases cortas, punto aparte. Entonces, un dormitorio, baño, suite, para que la gente cuando va para arriba le es mucho más fácil esa lectura. O sea, romper un poquito el esquema que uno tenía hace poco y empezar a analizar realmente qué capta la gente, porque la competencia, comentario aparte, en un mercado que sube va a ser cada vez más grande, ¿no? Así que hay que fijarse hasta en el mínimo detalle. Perfecto, Juan. Bueno, datos de la construcción. La construcción en la Ciudad de Buenos Aires viene en los últimos años con bastantes idas y vueltas. Hemos tenido costo de construcción de $500, ahora estamos en costo de construcción de 1.500. Tenemos desarrollistas en China que viajaron para traer la parte de terminaciones, que es la parte más cara de la obra y es una parte que, la verdad que hay cosas que no puedes comprar afuera. El hormigón lo tenés que comprar acá, el hierro está dolarizado, igual está bajando mucho de precio, lo tenés que comprar acá. Pero las terminaciones, carpinterías. Ahora en Estados Unidos se empezó a usar, por ejemplo, el bidet, que antes no se usaba, con lo cual ya China empezó a fabricar el baño completo con bidet, con lo cual ahora nos sirve a nosotros para poder importarlo. Entonces hay cosas de las terminaciones que van a cambiar mucho el costo de la construcción. Ya hay Ferrum, bajó un 40% las ventas, van a tener que bajar los precios. Alvar anunció que va a bajar un 25% el costo de sus materiales. O sea, está habiendo una transformación. Y estamos teniendo un dólar todavía retrasado, y así todo van a bajar los precios. No, y es interesante interpretar que a pesar que el costo de la construcción está alto, ¿cómo puede ser que sigue con buen ritmo la venta de lotes, no? Porque es paradójico, uno tiene la respuesta, pero bueno, le traslado la inquietud. Después también es cierto, cuando uno lo evalúa el precio suelto, la foto del momento, del precio de la construcción, también hay que ser consciente de dónde uno viene, ¿no? Como dije recién, si uno hace la comparación, aquel dólar del 23 hoy sería de 4.000 pesos, entonces en aquel momento estaba regaladísimo.
O sea, venimos de un costo baratísimo a uno que está alto. Y algo no menor que históricamente, si uno proyecta el promedio de los últimos años, el valor actual no está tan alejado del promedio. Entonces está todo dado para que se vaya acomodando, como suele suceder, todo tiende al promedio en algún momento para que suceda eso, ¿no? Y lo último, cuando uno habla o escucha, ¿no?, del precio de la construcción, que eso puede influir en forma positiva para los precios de los usados para que suban. Eso la verdad es un análisis un poquito relativo, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, ya que si hoy se construye menos, ¿qué va a pasar de acá a 2 o 3 años o 4 años? Va a haber menos oferta. Entonces en aquel momento va a pasar esto que va a influir en que al haber menos oferta, que los precios suban hacia arriba. Así que está bueno salir un poquito de esa discusión pública en general que uno escucha en los medios y analizar un poquito en detalle, más aún cuando uno está frente a un cliente, sea el propietario o el inversor, ¿no? Bueno, la parte de Cava, Juan, está más o menos cerrada. Bueno, como sabía que Miguel iba a hablar mucho de números, obviamente estuvo muy interesante. La idea mía es transmitir conceptos más generales para no cansarlo con más gráficos, números y demás. Y también, como uno quiere hablar del interior en general, más aún estoy obligado a eso, ¿no? A hablar con aspectos generales, porque sería algo negativo si yo comparo Salta con Bariloche o Jujuy con Rosario, ¿no? Pero bueno, yo quiero mostrar esta primera página para que entiendan un poquito cuál es la intención mía el día de hoy de transmitir la menor cantidad de ideas posibles, concretas, firmes, y jugármela un poquito sobre lo que puede pasar, ¿no? En diciembre del 23, como suele pasar hace ya varios años, me hablaron de La Nación para que opine sobre qué iba a pasar con el gobierno de Milei en lo que respecta al sector inmobiliario, ¿no? No sé si ustedes recordarán esa fecha, la incertidumbre que había, creo que todos compartimos, de que fue la elección más impredecible de la historia, por lo menos lo que uno recuerda, esta última. Y análisis mediante, yo informé, repito, diciembre del 23, que no iba a ser negocio guardar los billetes debajo del colchón. Ahí gente conocía, los amigos, imagínate en esa época, se dudaba si Milei duraba 3 o 4 meses y proyectaban que el dólar se iba a superar el 2000, etcétera, ¿no? Pero para mí lo más relevante, no me voy a explayar ahora, era entender el cambio de ciclo que se había vivido. Entonces la idea mía en esta oportunidad es al final transmitir un poquito la proyección que uno espera, jugármela, a ver si de acá a 2 años puedo empezar con la proyección que uno puede transmitir ahora, ¿no? En lo que respecta a la economía en general, reitero, va a ser muy por arriba, pero a mí, que me interesa mucho, no solo el ámbito inmobiliario, sino también el contexto en el cual uno está inmerso, yo la verdad que lo veo muy expectante, ¿no? Porque sinceramente nunca estuvimos en una realidad como la actual. A algunos les gustará menos, otras más, pero acá lo importante es no opinar de la música porque uno no la maneja, sino en base a la música que hay, hacer tal o cual paso. Eso me parece lo más relevante. Entonces, como habrán escuchado 1000 veces, el actual superávit fiscal es algo que no se vivía hace muchísimo tiempo, entre otras variables, que fue parte de los motivos que uno pudo hacer esa proyección por el estudio que uno había hecho en aquel momento. Y si bien es cierto, como uno suele escuchar ahora, que hay recuperación económica, pero no le está tocando a todos los sectores, yo les pregunto si hubo algún año que le tocó a todos los sectores. O sea, obviamente no le va a tocar a todos los sectores y depende mucho de cada ámbito. Para poner una referencia cercana, en la última Expo de la Construcción que hubo acá en el Hilton, casualmente los de la construcción tenían caras largas y los inmobiliarios estaban chochos. Ahí tenés un claro ejemplo que dentro de un mismo mundo tenés 2 caras diferentes. Juan, tengo una consulta. ¿Vos ves que hay crecimiento en general o que es muy heterogéneo y por sectores, como estás diciendo vos? Para mí, la clave es cambiar el chip. ¿En qué sentido? Analizar lo que decía antes. ¿Qué puedo hacer yo para aprovechar este momento
y no tanto, como uno pensaba hasta hace poco, esperar que caiga el beneficio de arriba y yo poner mi sombrero para agarrar lo positivo. Pero desde ya que desde lo inmobiliario, como venimos comentando acá, está clarísimo que la tendencia es muy buena, pero como veníamos de un mercado tan distorsionado, mucha oferta, muchos precios, por eso ahí yo creo que es clave el papel nuestro, cada vez va a ser más importante, porque el propietario está ansioso de darle su inmueble a una inmobiliaria, está ansioso, yo les aseguro que es así, porque está mareado de lo que está pasando en el mercado. Lo que sí es clave estar a la altura de las circunstancias. Así que bueno, yo para no explayarme mucho, me quedo con el concepto de que nos guste o no nos guste, vivimos una época que no la vimos nunca, ¿no? Juan, es muy interesante lo que decís, porque hay que diferenciar los ciclos políticos de los ciclos económicos. Nosotros tuvimos, en 2011, bueno, vino el cepo, todo lo que pasó, hubo continuidad después con Macri, cambió el color político, pero el ciclo económico no cambió. Y vino Alberto, cambió de vuelta el tema político, pero el ciclo económico no cambió. Ahora lo que dice Juan, hay un cambio de ciclo económico, más allá de político. Estemos atentos, resguardemos los patrimonios de las personas y de las empresas. Estamos viendo lo que nunca vivimos, no sabemos lo que va a pasar. Tal cual. No, y no solo tener en cuenta este cambio, sino entender que quiénes están decidiendo este cambio, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién decidió que Milei sea presidente? Los jóvenes. Entonces, si uno se juntaba en esa época en una reunión familiar, el de 50 años para arriba, ¿qué te decía? No, va a ganar Bullrich. Y salió tercero. Y después terminó votando al que votó el hijo. Pero digo, entender esto no es menor, porque si uno ve el padrón electoral, casi el 60% es sub 40. Entonces, medio irónico, ¿no? Si vos querés saber quién va a ganar, preguntale a uno de sub 40, no a tu amigo de 50. Entonces, entender eso también es importante, ¿no? Y cuando uno habla del sector inmobiliario, muy brevemente, como les decía al principio, yo estoy en este rubro desde siempre, desde el 2001, empecé de cadete en una inmobiliaria de Córdoba, y bueno, tuve el desarrollo en ese ámbito y en paralelo siempre me interesó mucho la información, ¿no? Entonces en ese momento presenté proyectos a las cámaras a la Cámara Inmobiliaria, al colegio profesional de allá para empezar a producir información. Y claro, era algo de que no existía, ¿no? Le estoy hablando de 2006 aproximadamente. Y en esa época me interesó mucho lo que pasaba en Buenos Aires, uno tenía que venir acá para verlo, no es como ahora que uno puede ver esto a través de YouTube. Antes, hasta hace poco, uno sí o sí tenía que viajar para escuchar a tal o cual exponente. Y bueno, y ahí me encontré con este mundo de Buenos Aires, allá por el 2008, y para hacerla corta, ingresé en empresas internacionales vinculadas al sector inmobiliario, Colliers International, y bueno, y ahí estuve también en otras de ese perfil, siempre con esa doble cara, ¿no? Lo comercial y el análisis de mercado. Entonces todo eso me llevó a tener esa inquietud de cómo podría ser de que en Buenos Aires el inversor, por así decirlo, para no estar haciendo doble clic en la demanda, sino para generalizar, siempre me llamó la atención cómo no se vendía el interior acá en Buenos Aires, porque uno estando acá notaba que la gente en general, a la hora de comprar o pensar en inversiones inmobiliarias, veía de Buenos Aires para afuera, o compraba en Buenos Aires o compraba en Uruguay, bueno, los que podían en Miami, etcétera, ¿no? Pero nunca se analizaba el interior. Entonces, bueno, empecé siempre a producir información, contactarme con los diferentes actores del sector inmobiliario del interior, y también uno hace una autocrítica que todo en interior es como que va, como suele pasar, después de las grandes urbes, en este caso en Argentina, Buenos Aires. Acá se empezó a producir información inmobiliaria en esa época, en el 2001, con un portal muy conocido, y en el interior se empezó a hacer hace 10 años, estamos hablando de 15 años después. Entonces también eso uno tiene que entender el por qué a veces el de acá, el porteño, no mira el interior a la hora de la información inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, eso me parece algo muy relevante porque como marcaba, los tickets son mucho
menos inferiores, la rentabilidad es muy por arriba de lo que pasa acá en Buenos Aires y la oferta que tenés para invertir es impresionante. Y tenés lugares específicos, por ejemplo, para hacer foco en que el año pasado estuve en Villa La Angostura. Allá es tal el movimiento de turistas y los tickets que se manejan, de que ahí ya se dolarizó la economía. Allá es común de que la gente vaya con dólar en el bolsillo al supermercado. Estamos hablando de un pueblito muy categorizado, pero es chico, en definitiva. Y después, bueno, tenés otras tantas alternativas y opciones. Y algo no menor que a mí me parece muy relevante también marcar, a diferencia de lo que pasaba hace poco, hace 10 años atrás, ahora la alternativa de llegar al interior es mucho más fácil de lo que era antes. Ahora, el hecho de contactar un colega del interior para intercambiar información, tener productos locales y viceversa, es mucho más fácil ahora de lo que era hace un tiempo atrás. Fíjense ustedes que esto del trabajo en red, sea de una red formal entre colegas, que acá en Buenos Aires me parece muy bien, cada vez hay más, también uno lo puede interpretar como una red propia que uno puede ir haciendo con colegas del interior. Y obviamente en ambas direcciones, porque hay mucho movimiento, como siempre hubo, del interior para Buenos Aires, el padre que le compra al hijo un departamento para acá, etc. Y ahí, permítame comentarles que se están perdiendo, quien no lo hace, una gran oportunidad, porque el del interior, incluyendo las grandes ciudades, cuando tiene que comprar en Buenos Aires, se imagina que baja de Aeroparque, sale a la calle y lo van a robar. Porque lo que nos muestra la televisión a los de interior es eso. Entonces, el hecho de tener a alguien de confianza para una operación inmobiliaria como Buenos Aires es valiosísimo. Y yo se los digo, estando en Córdoba, pero conozco a muchos colegas del interior y compartimos esta idea, ustedes no se están vendiendo en el interior. Y no saben la cantidad de referidos que pueden captar haciendo eso. Desde ya, seguir con lo que ustedes están haciendo, pero abrir una unidad de negocio propia para captar primero colegas del interior y después seguramente le van a llegar muchos interesados. 100% de acuerdo, Juan, porque pasa de hecho. Hemos tenido operaciones cruzadas varias veces con gente de Córdoba y otros lugares. Por eso, muy brevemente, arriba la inmobiliaria propia es obviamente mi nombre. Hicimos hace poquito una consultora ID Inmobiliario, la pueden buscar ahí en Instagram, y estamos haciendo foco en la información de mercado para a través de la información vender el interior. Y en Córdoba, hace poco creé una red entre colegas inmobiliarios, obviamente todos matriculados, porque a mi entender faltaba ese espacio, haciendo mucho foco en la presencialidad, ¿no? Una de las 3-4 condiciones para sumarse a esta red, que la iniciamos hace poquito, la verdad que nos va muy bien. En 2 meses somos 20. Hicimos capacitaciones mensuales, las seguiremos haciendo con cupos llenos, pero las 2 o 3 condiciones para sumarse a esta red es ser matriculado, presencialidad y desde ya el espíritu colaborativo. Pero bueno, eso me parece muy interesante, que se está viendo poco a nivel general. Permítanme hacer un breve viaje de las últimas ciudades que yo estuve, porque bueno, esta actividad lo que me permite, entre otras cosas, es dar diferentes charlas. Como les decía, hace poco estuve en Villa La Angostura, me llamó mucho la atención, que es un pueblo dolarizado, impresionante. Ahí, con un ticket promedio de unos $100.000, tenés una rentabilidad superior al 10%, ejemplo, ¿no? Y desde ya tenés la alternativa, como en todos lados, de comprar en post terminado, pero es una burbuja dentro de Argentina muy notorio, porque comparando con otras ciudades, fue la única que vi que la rentabilidad comprobable está por arriba del 10%. Lo mismo pasa también en Bariloche, obviamente al ser más ciudad, pero también ahí es muy interesante. Por eso muchos firmas internacionales se están trasladando ahí. Me parece muy relevante comprender que entre el vaso medio vacío de que el mercado mejora es que se viene cada vez más competencia, ¿no? En todo sentido, de las que nos gusta y de las que no nos gusta. Después, otro lugar donde estuve el año pasado, que me invitó el colegio profesional local, fue en Viedma, y ahí fue
muy notorio porque tienen un crédito hipotecario propio del banco local que, bueno, desde ya quienes acceden en cantidad son los empleados públicos. Pero Viemna, en particular, el 80% de la población es empleo público. Entonces, imagínense ustedes el boom de créditos que tienen, por lo tanto de ventas, en esa zona. Y lo que necesitan los que desarrollan en esa zona es capital de inversores, porque tienen más demanda que la capacidad de responder de la oferta, ¿no? Obviamente por cada tema uno puede hablar mucho, pero lo quiero hacer un ping-pong en lo que respecta a las ciudades más representativas que visité hace poco. Otra fue Salta, que ahí es impresionante como la rentabilidad. Si comparamos, dejando de lado la excepción de Villa La Angostura, que es un mar aparte, pero si uno compara todas las rentabilidades de la Argentina, incluyendo obviamente Buenos Aires, donde la que más arriba está es Salta, porque es un mercado que captó, desde ya que tuvo el plus por el trabajo en conjunto de la provincia, de la municipalidad y empresas locales que vendieron muy bien la marca Salta. Bueno, Rosario es similar a Córdoba en el sentido que ahí tenés motores muy importantes que impulsan el sector inmobiliario, como es el campo, en el caso de Rosario se le agrega el puerto. Y después en Córdoba, ahí es una ciudad, ahí soy poco objetivo, pero está todo por hacerse y la verdad que algo no menor que benefició mucho al sector inmobiliario fuera la mejora en la infraestructura. A ver, como ustedes saben, ustedes se pueden ir desde acá a Carlos Paz, toda autopista, como saben, para poner. Si se quieren ir en avión, en 1 hora están allá. Si lo sacan con 3 semanas de anticipación, le sale ida y vuelta lo mismo que una cena en un buen restaurante acá. O sea, también por ese lado entiendo yo que hay que entender bien lo que está pasando ahí en el interior. Voy a transmitir la nota que yo voy a presentar de acá a 3 años. Es decir, la que acerté. A ver, tengo mucha intriga, Juan. Yo, al conocer mucho Buenos Aires, porque viví 12 años acá, imagínense, y obviamente al ser de Córdoba, y conocer otras ciudades, yo creo que para el inmobiliario la beta que tienen que encontrar es empezar a ser nacionales, no solo tan locales, con todos los beneficios que tenemos con la comunicación, con el tema de las redes. Hoy por hoy podés hacer una buena publicación efectiva con 10.000 pesos. 10.000 pesos. Yo hablaba con los inmobiliarios históricos de Córdoba hace poco en una charla privada y el problema de ellos es que ahora le compite el que se recibió ayer, porque en la época previo a este mundo de la comunicación, de cómo avanzó, para hacer una publicidad en un diario papel hacía falta mucha plata. Ahora el que se recibió ayer te compite porque es una publicidad con el mismo nivel del que lo hace el grande, por así decirlo. Y así otras cosas. Antes estabas obligado a tener una buena oficina. Ahora, desde ya que está bueno tenerla, pero bueno, muchos, como sabemos, trabajan de home office y demás. Tengo mucha intriga, mucha intriga. Por favor, me estoy muriendo de ansiedad. ¿Cómo va a ser la nota? Yo creo que la nota va a estar referida a que los números, rentabilidad, bueno, el tema de los tickets promedio, cantidad de ventas, etcétera, va a ser mucho más en el interior, en esta ciudad que estamos hablando, que en las grandes urbes, porque así como yo marcaba que ahora quien elige el presidente es solo sub 40, ahora el sub 40, como ya es público conocimiento, valora mucho la flexibilidad, la vida sana, la tranquilidad, etcétera. Y no solo eso no quiere decir que se va a ir de Buenos Aires, pero naturalmente va a manejar la alternativa de comprar algo en el interior. Y como ya todos sabemos, hay créditos hipotecarios, cada vez van a ser más para comprar la segunda vivienda. Lo otro, para saber que me parece muy relevante, es esto de, así como se viene un mercado en alza, como dije recién, se viene un mercado de más competencia, entonces no nos quedemos haciendo lo mismo. Si vos vendés departamento en Palermo y ampliate un poco más. Si trabajás con otro socio, buscate otros, buscate en red. Acá
Yo creo que la clave es entender que el negocio va a estar en cantidad de operaciones, no tanto en cuánto ganes de cada una, ¿no? Eso me parece clave entenderlo y aprovechar lo fácil y accesible que es transmitir lo que uno está haciendo entre los colegas. Yo siempre me acuerdo, lo leí en un libro, que le preguntaron a un millonario cómo llegó a ser tal, ¿no? Y él dijo que entendió desde joven que lo importante era la cantidad de veces que iba al banco a cobrar y no cuánto cobraba cuando iba. A ver, en esto, como todos sabemos, lo que es clave es la confianza. Y si vos lográs entrar en confianza con algunos colegas del interior, vas a abrir un mar de negocios alternativos. Creo que lo importante es que la oportunidad para mí en los próximos años, desde ya que va a estar en todos lados, ¿no? Pero relacionando margen de crecimiento del capital y rentabilidad, estoy seguro que va a ser más en el interior. Disculpame, Miguel, pero lo tengo que decir. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, los esperamos en el próximo encuentro y buenas tardes a todos. Gracias por participar.